Yo soy Felipe Mistreta, soy profesor de historia, trabajo en educación media y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y aparte estoy haciendo una tesis sobre la guerra de las Malvinas actualmente. Mi investigación está abocada a analizar diarios importantes y variopintos, La Nación, Clarín y Crónica, que apuntaban a públicos distintos y tenían un perfil distinto de a dónde apuntaban y de estilos, de editorialismos y demás, y bueno, y ver durante la guerra si esto era importante, qué informaban, bajo qué manera, ¿no? Y entonces uno ve que a pesar de tener un contexto de dictadura militar, un contexto de censura en la prensa que ya venía de la dictadura y que siempre en un conflicto bélico de potencia, los perfiles de los diarios seguían respondiendo al público al que le hablaban, si tenían una importancia en el conflicto lo daban. Por ejemplo, el diario más popular de todos estos, Crónica, que es el que más investigado tengo todavía, es un diario que la guerra es lo más importante, que se publica de todo, que la guerra es una gesta, que la verdad no se puede tomar en mente porque el nivel de mitología que se publica alrededor del conflicto y de épica que se le da es muy interesante de analizar. Y en el medio de eso se dan distintas representaciones que permeaban en la sociedad argentina en ese momento. Se da una especie de recambio del discurso a medida de que avanza la guerra. Más que nada en el estereotipo de las Fuerzas Armadas británicas, ¿no? Al inicio, las Fuerzas Armadas británicas aparecen como son delincuentes, son borrachos, no sirven para pelear, son un ejército inútil en contraposición a las Fuerzas Armadas argentinas, que son un ejército heroico, que tiene mucha épica. La muerte en la reconquista de Malvinas de Giachino, del capitán Giachino, capitán de navíos, el primer muerto por la guerra, genera toda una épica del héroe que dio la vida por la patria, bla, 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 y la comparación con las Fuerzas Armadas británicas es estos tipos no sirven ni para espiar. Pero a medida de que avanza la guerra y potenciado después del hundimiento del general Belgrano, del acorazado más importante de la Armada Argentina, donde mueren más o menos la mitad de todos los soldados argentinos que murieron, ahí empieza no que el ejército británico es efectivo, sino que es asesino, que hace cosas por fuera de las leyes de la guerra, que rompe las convenciones de Ginebra. Y todo eso se potencia más aún al final, cuando ya empiezan los combates terrestres, ¿no? El ejército británico asesina civiles, dispara a barcos pesqueros argentinos que están dando la vuelta, todo de forma artera, de forma asesina. O sea, el enemigo primero es un inútil y después es un asesino psicópata que juega sucio, ¿no? Estudiar la guerra de las Malvinas, más allá de la guerra de las Malvinas, primero es interesante porque, bueno, el estudio de la historia se va diversificando, se va haciendo más complejo, pero también es interesante, digo, para entender por qué la hinchada de la selección pone Los Pibes de Malvinas en una canción, en un país que es un país históricamente pacifista, que no tiene reivindicaciones violentas, que no tiene una historia de guerra muy importante, y quiere decir que lo que pasó en Malvinas y lo que desencadenó permea aspectos inesperados de la sociedad argentina. Vos no ves un colectivo en la ciudad de Buenos Aires donde dice defendamos el mar argentino, que está siendo saqueado, por ejemplo, por la pesca ilegal, pero sí las Malvinas son argentinas. O sea, hay algo en las Malvinas que caló hondo en la sociedad y que por eso es interesante estudiar este fenómeno, más allá del estricto punto de vista militar, diplomático y político, ¿no? Abrir el juego a otros análisis.